Hablando de Gabriel Merino. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ezequiel Cáceres y Diego Rojo te saludan. Diego, un gusto saludarlos también. Gracias por tu tiempo. Debido a esta cuarentena que estás cumpliendo, nosotros por el momento seguimos saliendo al aire aquí desde el estudio. Tenemos la necesidad de seguir informando a nuestra población, así que aquí estamos en los estudios, vos seguramente cumpliendo la cuarentena, ¿verdad? Sí, también, en casa. No te escuchamos bien. Ahí me escucha mejor. Perfecto, ahora sí. Así, no, te decía que en casa trabajando. Bien. Y bueno, también haciendo la cuarentena como se debe. Ahora justo me había preparado un mate como para, después de la entrevista, hacer otra tanda de trabajo, a ver si termino un laburo. Y bueno, en eso, pasando la cuarentena. Perfecto. Debido a la cuarentena nosotros tenemos la suerte, podemos decir, de que te tenemos ahora por esta cuarentena una vez a la semana, no cada 15 días, sino que ahora te molestamos también hoy día y vamos a tener un poquito de justamente tu palabra con respecto en torno a esto que gira con el monotema, como dicen algunos periodistas, que tiene que ver justamente el coronavirus, y vamos a ponerles dos puntitos y vamos a hablar seguramente sobre el golpe económico y pujas geopolíticas que esto arrastra también, ¿no? No, sí, de alguna manera esa nota de golpe económico y pujas geopolíticas la comenzamos a escribir la columna la semana pasada en el programa de ustedes. Justamente ahí me referí al escenario de recesión, de crack económico, que de alguna manera el coronavirus había acelerado, porque había acelerado un conjunto de tendencias importantes que ya venían anticipando una situación de recesión, y que bueno, todo eso que se aceleró nos marcan un mundo bastante complejo. Yo, como para empezar esta charla, esta entrevista, que también que me quería referir como a tres cuestiones fundamentales, como para empezar a abordar y desmenuzar tres ideas. Una cuestión que llama mucho la atención y que me parece está en el centro de la escena, más aún cuando la crisis del coronavirus se trasladó ahora de Oriente a Occidente, y particularmente de China a Europa, es el tema de qué pasa con Europa, y qué pasa en varios sentidos. O sea, es un primer eje, ¿no? ¿Qué pasa con Europa en varios sentidos? Una, que resulta muy paradójico que la ayuda a Italia esté protagonizada por China, Rusia y Cuba, ¿no? Vimos cómo desde China llegan miles de barbijos, ayuda para respiradores, médicos, especialistas que habían enfrentado la epidemia en la propia China. Desde Rusia, 10 aviones militares llenos de ayuda, ya sea barbijos, medicamentos, aparatos médicos, etcétera, o de la propia Cuba, médicos. Entonces, ¿qué pasa con ese proyecto de Unión Europea? Ese proyecto de Estado continental que emergió después de la posguerra, sobre todo a partir del 51 con la Comunidad del Acero y el Carbón, con una fuerte alianza franco-alemana, pero que tiene a Italia como uno de sus primeros miembros fundamentales de esa Europa de los 6. Entonces, bueno, evidentemente acá el proyecto europeo, como ya se vio en la crisis de 2008-2010, muestra sus fallas a un nivel alarmante, hasta el punto de que Bruselas tuvo que obligar a Alemania a que abra nuevamente las exportaciones de sus equipamientos médicos, sus respiradores, para que eso lo pueda comprar Italia, ni siquiera que se lo regalen, ¿no? Porque Alemania, que es la gran productora de esos equipamientos, había prohibido su exportación. Entonces ahí volvieron a restablecerse las fronteras nacionales, ¿no? En una idea de una Europa sin fronteras. Estamos hablando de Italia y de España como países fundamentales de esa Europa. Bueno,
vuelve a ser una Europa de fronteras, una Europa que su continentalismo evidentemente no ha trascendido más allá de los intereses económicos importantes que gobiernan la Unión Europea, pero a la hora de, como ya sucedió con el tema de migraciones, o la propia crisis de 2008-2010, o esta cuestión de la pandemia, los estados nacionales reemergen y quedan bastante en soledad, e incluso son asistidos por potencias extranjeras, las cuales Occidente enfrenta, porque estamos hablando de China y Rusia, que para la OTAN, para Estados Unidos y para gran parte de sus aliados occidentales, bueno, son los enemigos. Entonces, ¿qué pasa con esa Europa? Y una Europa donde también se marcan claramente lo que es la periferia o la semiperiferia, como España y Italia, que sufrieron los ajustes neoliberales, a partir del 2010, con la crisis europea, para salvar a los bancos. Hubo una clara decisión político-estratégica de Bruselas, de la Comisión Europea, de las autoridades europeas, muchos de los cuales vienen de ese poder financiero, de salvar a los bancos en detrimento de los sistemas de salud, los sistemas educativos, etcétera. A ver, yo en la nota esa que vos hacías referencia, Ezequiel, sobre coronavirus, golpe económico y pujaje política, ponía un dato que es bastante claro. Mientras Alemania tiene 800 camas cada 100.000 habitantes, que es más o menos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, sobre todo para países desarrollados, para países que lo pueden sostener. En el caso de España e Italia, apenas tienen 300 camas. Y ese es el gran cuestión, o por qué mueren en Italia tantos y por qué no mueren en Alemania tantos, siendo la cantidad de contagiados también muy alta en Alemania. ¿Por qué la tasa de mortalidad en Alemania por el coronavirus es similar a la de una gripe fuerte, pero una gripe al fin, y la tasa de mortalidad en Italia es mucho mayor? O sea, mientras en Italia es del 8%, o en España el 7%, pero anda por ahí en índice muy elevado, la tasa de mortalidad en Alemania es menos del 1%. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Rusia, que tiene un PIB per cápita mucho menor que Italia, pero al tener mucha más infraestructura de salud, de hecho tiene más cantidad de camas que Alemania, apenas más, pero también anda por las 800 cada 100.000, bueno, se ve que el coronavirus no ha pegado demasiado, o sea, porque el coronavirus lo que más se expone, creo yo, son los sistemas de salud. Porque si bien las tasas de mortalidad son altas, uno ve que es claramente mucho más alta allí donde los sistemas de salud tienen fallas o debilidades, y sobre todo sufrieron ajustes neoliberales, que los sistemas de salud que no tienen esas fallas o esas debilidades, o incluso que pueden tener sectores privatizados, pero donde hay un Estado fuerte y están muy equipados, e incluso ese sector privatizado anda bien porque, bueno, se paga mucho, la gente puede pagar mucho, o por lo menos una porción de la gente puede pagar mucho, y anda, bueno. En aquellos países donde esto no sucede, vemos los desastres. Entonces me parece que esa es una primera reflexión que pasa con Europa. Después, otra cosa que llama la atención es la apuesta de Trump y Bolsonaro, aunque es muy distinto, porque una cosa es una apuesta como la de Trump, teniendo un país y un Estado fuerte como Estados Unidos, y otra cosa es en el Brasil de Bolsonaro. O sea, para ellos el cálculo que hacen, dicen, bueno, esto es una gripe fuerte, va a traer mortalidad, como yo dije en el programa anterior, en Estados Unidos, por la temporada de gripe que pasó, o que está todavía, bueno, sí, acaba de terminar, hubo más o menos 18.000 fallecidos, de alguna manera es lo que... A ver, es algo, lo que pasa es que nosotros no nos alarmamos ni nos preocupamos ni se hace toda esta cuestión de coronavirus, entre otras cosas, porque es algo conocido, es algo sobre que hay vacuna, hay tratamiento, y bueno, y ya aceptamos esas tasas de mortalidad. Esto va a agregar y va a estresar el sistema de salud, pero es mucho peor la situación económica, por lo tanto no vamos a cuarentena. Entonces apuesta Trump de Bolsonaro, bueno, a que siga la economía, a que no se cierren las escuelas, a que no se cierren las fábricas, a que sigamos a full. Porque además Trump está en elecciones este año. A que circule, digamos, de alguna manera el virus.
¿no? Porque que circule, no importa, que bueno, traigan la muerte que tienen que traer, pero que no muera la economía, por así decirlo. Y sobre todo que no muera su capacidad o su posibilidad de reelección este año. Porque Trump se apuesta a la reelección y entiende que una recesión económica favorece al principal candidato demócrata, que es Joe Biden. O sea que, bueno, querido Gabriel, no se puede ni hablar de que exista la posibilidad en Estados Unidos de que se suspenda o postergue para el año venidero las elecciones. No, por ahora no. No, incluso Trump está diciendo, sigamos toda la vida normal. Claro. Y Bolsonaro, que es un seguidor de Trump, pero de la periferia, entonces copia todo lo peor, porque de alguna manera es el espejo periférico de Trump. Porque Trump es nacionalista económico y defiende sus industrias, ¿no? Es un nacionalista de derecha, es un sector del establishment nacionalista. Bolsonaro es un seguidor de Trump, pero regala las industrias de Brasil, digamos. O sea, es como paradójico, pero bueno, es un seguidor en esa parte. Y Bolsonaro, bueno, apuesta a eso. Entonces el virus de Brasil va a correr y correr. ¿Qué significa? Lo cual un montón de expertos y sectores están alarmándose porque dice, esto es una barbaridad, esto va a generar un montón de enfermos, un montón de mortalidad, un montón de problemas de salud, que, a ver, en Estados Unidos tienen más herramientas para hacerle frente. Hay un sector que va a quedar afuera, porque hay 30 millones de norteamericanos que no tienen acceso al sistema de salud, y que se le vuelve imposible pagar los montos que le piden solamente para hacer un test de a ver si tiene coronavirus o no, que son miles de dólares, o un tratamiento simple, se le vuelve imposible pagar, o si tienes un apendicitis te sale $20,000 una operación por ahí. Y los que tienen seguro privado pagan bien, y bueno, para eso sí hay equipamiento, sí hay respuesta. Ahora, el tema de la pregunta es qué pasa con Brasil. Entonces, bueno, ahí hay una apuesta a estos sectores de que siga funcionando la economía muy fuertemente, y que bueno, que la pandemia se expanda, que el coronavirus circule, se expanda, pero y ya, y que eso suceda como si fuera una gripe más. Y bueno, eso está llamando está prendiendo las alertas en el mundo, pero eso está, y es una apuesta fuerte, que puede salir muy mal, ¿no? Y que hay que ver qué costos políticos tiene también. Ahora bien, es paradójico, porque mientras en el caso de Brasil esto está generando un repudio total por parte de Bolsonaro, e incluso los propios sectores ricos que votaron a Bolsonaro y las clases medias altas que votaron a Bolsonaro masivamente están saliendo a hacer cacerolazos. En el caso de Estados Unidos, Trump no está teniendo tan malos sondeos. O sea, está siendo un poco bastante aprobada esta decisión. Y los seguidores de Trump lo siguen a muerte en esta decisión. Así que bueno, es una decisión paradójica que nos invita a reflexionar sobre las opciones que hay en este escenario, ¿no? Yo también ponía en esa nota que, bueno, de alguna manera entramos a grandes dilemas. Entre esos dilemas, yo creo que un dilema central que tenemos que entender en esta crisis actual, que es una crisis mucho más estructural, que se inicia con el propio siglo XXI y que cambia el mapa del poder mundial y que cambia la situación mundial en todo sentido. En esta crisis tenemos el dilema, si seguimos, o el espíritu de Davos, que es en esta crisis capitalista, agudizar todos los fenómenos de polarización social, de desigualdad, de cercenamientos democráticos, no solo democráticos formales, sino democráticos sustanciales, es decir, de cercenamiento de derechos sociales, de acceso a la salud, de acceso a la educación. Sí, estamos en una situación donde se puede agudizar todo eso en nombre de la acumulación de capital, en nombre de seguir creciendo, en nombre de sigamos para adelante, aunque esto está haciendo agua por todos lados. ¿Cómo seguimos para adelante? A través de mecanismos de desposesión
y desposesión quiere decir desposeer, no sé, al pequeño empresario que quiere, si lo compran los grandes, a disminuir el salario de los trabajadores, aprovechar la crisis para hacer política de shock, aprovechar la crisis para a esas políticas de shock seguirlas con cuestiones muy autoritarias, versus el espíritu de Porto Alegre, por el famoso Foro Social de Porto Alegre, donde se trata y se trató de pensar desde esa ciudad de Brasil y después en otras partes del mundo otras alternativas más democráticas, más igualitarias, pensando más en el ser humano, en la vida, en una economía alrededor de satisfacer necesidades para el ser humano y no tanto en el desenfreno de la codicia y la acumulación sin fin, sin que me importe nada. Bueno, hay un dilema ahí interesante que hay que ver cómo se resuelve en esta post-crisis, en esta crisis que transitamos y que vamos a ver cómo deviene en unos meses. Y el tercer punto para reflexionar, que me parece interesante, es el tema del Estado también. Estamos viendo a Estados Unidos que dice, no me importa nada el coronavirus, pero para lo económico pone 2 billones, y digo bien, 2 billones de dólares en la economía para que la economía funcione y no se caiga a pedazos. 2 billones de dólares. 2 billones sin un 2 con 12 ceros después. Y pone en la economía 5 veces toda la economía de Argentina, todo lo que nosotros producimos en un año, bueno, lo pone así, en paquetes, aunque mucho de eso van a ir, por supuesto, a los bancos, pero esta vez, a diferencia de la crisis del 2008, otra parte va a ir a la población de forma más directa y lo pone a rescatar la economía. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en China, e incluso lo está pasando acá en Argentina. Es decir, es fundamental en estas crisis el Estado, no solo por la cuestión sanitaria, como vimos, que es innegable, y para dar respuesta y para generar en una situación de crisis más atención, más camas, que se ordene la sociedad, que no se sabe si quien pueda, sino también para rescatarla con una economía de quiebre total, un quiebre solo comparable a la crisis del 30 o la crisis del 2008, pero se prevé que esta puede ser peor. Un Estado que es fundamental, entonces, que no siga los parámetros neoliberales, claro, los parámetros de sabe si quien pueda, de apliquemos el mercado, ajustemos, no hagamos industria y especialicémonos en los agronegocios. Digo paréntesis, fíjense lo que pasa cuando vos no tenés industria, no producís los respiradores y después en estas crisis, o no tenés capacidad para producirlo y después en estas crisis no tenés cómo responder. Entonces, bueno, me parece que hay todo un replanteamiento del Estado, que de alguna manera los post-neoliberalismos en América Latina en el siglo XXI, ante el total fracaso neoliberal, se había replanteado, ¿no? Otro rol del Estado, que es una asignación universal por hijo. Bueno, sabemos que el capitalismo global neoliberal lo que genera es que una masa de la población tenga trabajo informal. Entonces, bueno, y eso es así en Argentina y en el mundo. Bueno, una forma de paliar eso es una asignación universal por hijo, un Estado que distribuye, que capta rentas y distribuye para generar mayor armonía social, mayor justicia social. Bueno, eso está siendo cada vez más evidente, se está cayendo un conjunto de idearios neoliberales, aunque muchos de estos idearios y personajes estén agazapados para en cualquier momento salir con propuestas delirantes en esta situación, que pueden ser explosivas además, no solo delirantes, pero es cierto que esta cuestión del Estado, del mercado interno, de industrializar, de incentivar la producción, de rescatar a la economía popular, a los trabajadores informales, a los trabajadores formales, a la pyme. Bueno, y yo creo que en este sentido puede ser una gran oportunidad, teniendo en cuenta que en Argentina se ha consolidado ahora el gobierno en este proceso y ha demostrado que justamente teniendo otras ideas, que uno puede compartir, no, pero otras ideas a las neoliberales, es mucho más eficaz una respuesta
a esta situación estructural de crisis mundial, me parece que es una buena oportunidad para pensar y para proyectar y para profundizar un gran modelo productivo nacional asentado en los pilares de la producción del trabajo, para pensar cómo proyectarnos continentalmente en la región, para pensar cómo ampliamos a full la ciencia y la tecnología, que como se ve es fundamental en la etapa actual, no solo para generar riqueza, sino para dar respuesta a cuestiones de lo más chiquito. Mira, ahora doy un ejemplo como para terminar en eso, y uno que quiere tanto a la universidad pública. La Universidad de Rosario acaba de plantear y ya puso el proyecto en marcha la producción de respiradores. O sea, nosotros podemos producir respiradores que cuestan entre $20.000 y $30.000 cada uno, y nosotros lo podemos producir al 10 o 20% de ese valor en una universidad pública. Y que pueden estar ya probados y funcionando para mediados o fines de abril. Claro. Y así podría montar cantidad de experiencias, como si se apoya a esos sectores, si nosotros tomamos conciencia como sociedad que eso es un gran camino, que nosotros podemos producir muchísimos medicamentos y a veces nos meten la pata para que no los produzcamos laboratorios internacionales porque hacen un negocio con eso, entonces medicamentos se pueden producir al 10% de valor, te cobran cualquier barbaridad. Entonces, bueno, me parece que esto nos invita a pensar mucho en esta cuestión de qué proyecto productivo, qué proyecto educativo, de qué sistema de salud queremos, y la necesidad de fortalecer en esta grande crisis lo público, lo colectivo, y romper cualquier idea del sálvese quien pueda. Gabriel, como siempre, impecable lo tuyo. Muchísimas gracias por esta columna. Seguramente el miércoles que viene vamos a estar nuevamente en contacto. Muchas, pero muchas gracias por tu tiempo. Bueno, les mando un gran abrazo